Very welcome here today. Les quería dar la bienvenida. Hay mucha más gente que aún se está inscribiendo. Hay una gran fila de personas en la recepción, pero tenemos un horario muy fuerte y claro que también tarda algún tiempo para buscar el aparato de interpretación. Por eso hoy tenemos traducción para portugués, español y francés. Pueden, si necesitan, salir y buscar los cascos allá afuera y pueden escuchar la traducción en uno de estos idiomas. Si no consiguen escuchar a alguno de los ponentes, por favor levanten la mano y el técnico se dirigirá a ustedes porque sabrán que no pueden oír. Por eso, no sé si ya consiguen escuchar así mejor. Pienso que esta sala tiene un sistema acústico muy bueno, no está demasiado alto el sonido. Vamos entonces a empezar. Hay gente entrando, pero en primer lugar quiero decir que tenemos un programa complicado, de hecho, porque hay sesiones paralelas. Aunque tengamos 250 pacientes registrados en este congreso para pacientes, algunos de estos pacientes estarán en sesiones paralelas que van a transcurrir en simultáneo. Una de las salas es totalmente dedicada a ejercicios respiratorios y otros ejercicios, principalmente para personas con esclerodermia. La primera sala es cuando se entra en la zona de los pacientes. Hay 3 fisioterapeutas en esa sala que van a realizar las sesiones. Las sesiones están indicadas en el programa. Algunas de las otras sesiones paralelas son muy interesantes, como el proyecto Sclerodermia, que va a ser discutido en otra sala que está funcionando en simultáneo, y las nuevas recomendaciones que también van a ser discutidas. Por eso, por favor, comprueben las sesiones que están transcurriendo al mismo tiempo para garantizar que asisten a las que desean. Sobre las cuestiones logísticas, por favor, desconecten los teléfonos, los móviles o los celulares. Por favor, desconéctelos para que no incomoden a otras personas. Si es necesario hacer alguna llamada, por favor hagan fuera de la sala. Ya tenemos las cabinas de interpretación, por eso por favor desconecten los móviles para no tener problemas. Es solo para darles una idea cómo es el sonido de un teléfono móvil. Cuando hagan preguntas, por favor realicen las preguntas en inglés si pueden. Si no, pueden hacerlas en inglés. El presidente o el ponente tendrá que escuchar la traducción a través de un aparato de traducción y después va a repetir la pregunta en inglés, porque gran parte de los que están aquí presentes estará escuchando en inglés. Hubo algunas sustituciones porque surgieron enfermedades, porque es una sorpresa que los médicos también se enferman y varios médicos de repente cancelaron su participación por un motivo u otro. Algunos cambios ya están en el programa, pero otras que no conseguimos hacer las alteraciones. El profesor Van de Hogen va a ser representado por uno de sus compañeros, el profesor Alves, que probablemente conocen aquí en Portugal. También está enfermo y también va a ser sustituido por la profesora Nelita Santos. La profesora Santos es jefe del Departamento de Medicina Interna en Coimbra. Hay también un cambio en el número de la sala de una de las sesiones que van a transcurrir al mismo tiempo. La de odontología, que va a ser realizada totalmente en portugués, por ejemplo, y va a transcurrir en la sala 3A en portugués. Por eso va a haber 2 sesiones en portugués, una
sobre nutrición y otra sobre odontología en una de las salas paralelas. Y también va a existir una rápida presentación hoy por la mañana sobre nutrición que va a ser hecha en inglés. La comida para los pacientes es una comida que va a ser sentada en el restaurante. No tenemos mucho tiempo para almorzar. Y entonces tal vez existan más participantes de lo que estaba previsto. Por eso, por favor, sean rápidos cuando almuercen. El sábado por la mañana, el Congreso se clausura a la 1 y después pueden buscar los restaurantes que pretenden, porque mañana no damos la comida para las personas que vayan a participar. El almuerzo será solo para las personas que vayan a participar en la reunión mañana. Los autobuses saldrán de los hoteles de los pacientes a las 8:15 y después a la 1:15 regresarán al hotel. Hoy los autobuses salen de aquí a las 5:15. La cena para los pacientes hoy por la noche con inscripción, que sin inscripción van a encontrar información allá afuera sobre la cena. Bueno, pienso que esto era un poco lo que le quería indicar. Tengo ahora el gusto de presentarles al profesor Denton, que no necesita ser presentado, principalmente para lo que estuvo ayer aquí por la noche. Es profesor de reumatología experimental en Londres y es también reumatólogo en un hospital en Londres ya desde hace mucho tiempo. Le voy a ceder la palabra al profesor Denton. Gracias. Es de hecho con gran gusto que me dirijo a ustedes en este congreso para pacientes. Fue muy importante para este congreso el hecho de existir siempre una sesión paralela para pacientes. Es de hecho una iniciativa única que pienso que es muy buena, no solamente para los ponentes, porque tienen la posibilidad de interaccionar con los pacientes, pero también para que los pacientes puedan interaccionar con los profesionales de salud en un entorno diferente, porque estamos todos acostumbrados a la intimidad de un consultorio, pero eso no es una interacción equilibrada. A mí a veces me gusta decir que así damos la vuelta a la situación, porque generalmente estoy siempre acostumbrado a tratar a un paciente de cada vez y no me siento muy amenazado, pero al verlos todos aquí, pienso que esto pone las cosas dentro de un punto de vista diferente. Me dieron aquí una tarea complicada que consiste en hablar sobre lo que sabemos sobre la esclerodermia ahora. Y es claro que al comienzo, con un congreso como este, es lo que sabemos ahora, pero esperamos que de aquí a 2 o 3 días ya sepamos más. Yo hago esto solo como una precaución, un aviso, una alerta sobre mi presentación. Yo ayer hablé sobre los avances básicos de la ciencia. Espero que estuviesen presentes y algunos temas van a ser comunes, pero mi presentación hoy es un poco más amplia para ver las perspectivas del paciente y no solamente dentro de un punto de vista científico. Mi presentación va a andar alrededor de 6 preguntas que yo voy a intentar por lo menos dar una respuesta como médico, pero también como paciente. Es el tipo de preguntas que me hacen en la clínica: ¿cuál es la causa de la esclerodermia? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Por qué es que yo tengo esta enfermedad? Podemos tener una previsión del futuro, podemos tener una previsión de lo que me va a ocurrir de aquí a 1 año, 5 años, 10 años, tratamientos posibles, cuáles son los mejores tratamientos. Y después, cuando las personas entienden que esto es un gran reto, ¿cómo es que podemos mejorar los tratamientos, desarrollar nuevos tratamientos? ¿Cuáles son los éxitos, los fracasos que me permiten aprender? Yo voy a guardar estas preguntas para el final de la presentación, pero los voy a utilizar como marco de la presentación. Es importante recordar que la esclerodermia es una enfermedad de una familia de enfermedades, y esto es importante
para este público, porque las personas pueden tener diferentes formas de esclerodermia. Tenemos una enfermedad que es un espectro de enfermedades. Hay pacientes que tienen formas localizadas de esclerodermia, pero esto no es una situación trivial, puede ser grave, especialmente en las enfermedades que comienzan durante la infancia. Y uno de los principales retos, este es uno de los principales retos que tenemos en nuestra clínica, también el hecho de muchos pacientes tener complicaciones graves y el fenómeno de Raynaud, que es una condición médica común. Una en cada 10 personas sanas puede tener este fenómeno de Raynaud y puede avanzar para otra forma de esclerodermia. Pero yo digo siempre que cuando estas dos componentes que se reúnen, los daños vasculares, el fenómeno de Raynaud, la fibrosis térmica, entramos en un problema más grave, que tenemos la esclerosis sistémica, y vemos todos los problemas que ocurren por debajo de toda la superficie de los órganos internos. Es un reto clínico, pero por lo menos ahora sabemos cómo clasificar a los pacientes y cómo lo podemos encuadrar en la familia de las enfermedades, y eso es un paso muy importante cuando intentamos hacer la gestión de nuestros pacientes. Entendemos ahora un poco más sobre los mecanismos de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad inmune, en que el sistema inmunitario, que normalmente intenta combatir la infección, los tumores, está demasiado activo, y eso lleva a algunos de los daños causados por la enfermedad. Sabemos que algunos de estos daños ocurren en los vasos sanguíneos, y eso puede causar problemas especialmente en los órganos internos, pero también es una oportunidad a veces de identificar la enfermedad en una fase muy inicial, precoz, a través de los cambios en los vasos sanguíneos alrededor de la uña, por ejemplo, y como mostré en la transparencia anterior, cuando ocurren las cicatrices en la piel, en los órganos internos, hay que tenemos problemas. Yo les llamo la atención para el pulmón, en que la fibrosis y las cicatrices después establecidas es casi imposible dar la vuelta a esta situación, y esto causa mucha presión de la forma como vamos a tratar esta enfermedad. Si pensamos en la forma como estos procesos interaccionan, esto fue un tema que yo hablé ayer en mi ponencia. Es necesario tener poca suerte para desarrollar esclerosis sistémica, porque es rara y hay una susceptibilidad a la enfermedad, y es necesario que ocurra algo a la persona para concretar esta susceptibilidad. Muchas veces no sabemos lo que es, porque algunos pacientes sabemos, hay una exposición química, un traumatismo, a veces un tumor. Eso nos da una indicación que las cosas pueden cambiar y llevar al desarrollo de la enfermedad. Es uno de los factores que llevan a su progresión, que determinan lo que va a ocurrir a largo plazo, y es ahí donde tenemos nuestro reto, y que puede prever las complicaciones que pueden desarrollarse de forma sistémica de la enfermedad. Aquí pueden ver imágenes clínicas que destacan cosas que a veces no son muy bien entendidas por los profesionales de la medicina, pero que son muy bien entendidas por ustedes. La cuestión de las complicaciones internas y externas de la esclerodermia. Vamos a escuchar mucho hablar sobre aspectos relacionados con el intestino, la nutrición, en esta enfermedad. Más tarde vamos a escuchar una de las cosas que entendemos de más de 1000 pacientes de esclerodermia. Tenemos que estar muy atentos en esta enfermedad, tenemos que reglamentar los problemas, tenemos que estar preparados, mirar atentamente a los pacientes con esclerosis sistémica, y tenemos que ver cuál es el desarrollo de los riñones, pulmón, corazón. Entonces, desde que hacemos eso, sabemos que ya cuidamos de pacientes hace muchos años, y estamos buscando siempre problemas de una forma proactiva, y tenemos resultados que conseguimos detectar los problemas de una forma precoz y conseguimos tratarlos. Y otra cosa que nos dio esto fue el real conocimiento cuando las distintas complicaciones de la enfermedad pueden ocurrir. Y esto es muy útil para nosotros en la clínica, porque sabemos cuando un paciente está en riesgo de problemas renales, cardíacos, de hipertensión pulmonar. También recordamos un mensaje muy importante, que es en el caso de la hipertensión pulmonar, que está aquí en rojo en la diapositiva. Nunca podemos estar relajados, es una complicación que puede ocurrir en cualquier momento en el seguimiento de un paciente con esclerosis
sistémica. Y esto nos llevó, de hecho, a ser muy cuidadosos con relación a esta enfermedad, porque ahora es una complicación que se puede tratar en la enfermedad. El profesor Mesco, en la presentación ayer por la noche, presentó el concepto de que podemos comenzar a prever lo que puede ocurrir a los pacientes con esclerodermia a través de análisis de sangre. No quiero ser muy técnico, pero quiero mostrarles cómo es importante ser evaluados en un centro especializado, porque casi todos los pacientes, como vimos ayer, hacen un análisis específico, un análisis de sangre específico con relación a un anticuerpo que nos indica si tienen esclerodermia o esclerosis sistémica. Pero hay distintos anticuerpos que dan diferentes modelos de manchas cuando colocamos las células en el laboratorio. Y entonces crean modelos interesantes de puntos, manchas que conseguimos observar en el laboratorio cuando hacemos la prueba de estos anticuerpos. Pero lo que es importante es que estos distintos anticuerpos están asociados a distintas complicaciones de la enfermedad. Hay un anticuerpo que nos va a decir si están con un riesgo más alto, por ejemplo, de problemas de riñones, hipertensión pulmonar, etcétera. Tenemos que intentar hacer estos análisis en una fase precoz para saber dónde es que debemos estar atentos en el seguimiento de la enfermedad. Una de las fórmulas para intentar prever el futuro es con estas pruebas de anticuerpos. Otra forma es para intentar prever lo que puede ocurrir en el futuro, lo que está ocurriendo dentro del cuerpo, es mirando la piel de esclerodermia. De una forma de rutina evaluamos la dimensión, la gravedad del espesor de la piel, lo que llamamos el skin score. Es algo muy importante, es una forma de definir la extensión de la esclerodermia, pero sabemos que esto está correlacionado con los cambios, las alteraciones en otras locales de la enfermedad. Si vemos pacientes con esclerodermia, este es un gráfico que es muy complicado a propósito, que le demuestra las alteraciones dérmicas a lo largo del tiempo dentro de las personas, de los pacientes que tratamos. Y si utilizamos la matemática para resumir estas alteraciones, para muchos pacientes hay una mejora gradual de la piel a lo largo de la enfermedad. Lo que conseguimos hacer fue identificar distintas categorías de pacientes en función de la forma como el skin score cambia. Y no se trata de prever el futuro, identificar cómo la esclerodermia está evolucionando. Bueno, una de las cosas muy importantes es que estos pacientes que tienen esclerodermia más ligera, más leve, y tal vez la consigamos tratar de una forma más precoz para mantener la enfermedad controlada, tiene una mayor frecuencia de problemas graves a nivel interno, y esto es de unos elementos motrices que nos lleva a encontrar mejores tratamientos para la piel, para la esclerodermia, porque si conseguimos cambiar la piel en el exterior, también conseguimos mejorar los órganos internos y disminuir los riesgos de complicaciones graves. El grupo EUSTAR hizo trabajos muy interesantes para intentar avanzar en este dominio, no mirando solamente el pasado, pero intentar prever quién es que podrá empeorar en la esclerodermia a lo largo de meses y años. Es un análisis muy complejo, pero quería solo decir que una vez más es muy importante identificar a los pacientes lo más pronto posible para poder administrar el tratamiento. Este tipo de análisis es de hecho muy útil para tratar a los pacientes y también para tener ensayos, pruebas clínicas fiables. Las pruebas clínicas son importantes cuando tratamos a los pacientes, y yo digo sí, que felizmente, sí, por suerte tenemos tratamientos, porque las pruebas fueron realizadas y tenemos evidencias que nos permiten realizar esos tratamientos. Los sistemas de salud hoy en día limitan la utilización de los medicamentos
con base en las evidencias, no solamente por los costes de salud, pero queremos evitar causar daños a los pacientes. El grupo Eurostar desarrolló recomendaciones que son utilizadas ahora por toda Europa y internacionalmente para tratar a los pacientes con esclerodermias. Es algo que ahora sabemos y que no sabíamos en un pasado, y de hecho tenemos tratamientos, por ejemplo, para la piel. En la esclerodermia difusa podemos tratar hoy a nuestros pacientes con distintos fármacos como ciclofosfamide, que están incluidas en las recomendaciones y que forman parte de nuestros tratamientos modelos para la esclerodermia. Si es administrado lo más pronto posible para intentar mejorar los resultados, uno de los retos que tenemos es saber cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes e intentar saber eso a través de una serie de estudios de observación en que observamos a los pacientes tratados de forma diferente e intentamos entender cuáles son los tratamientos más eficaces. Quería destacar el trabajo de la profesora Ann en Manchester, que lideró un estudio importante, el estudio de observación de esclerodermia a nivel europeo, que analizó la cantidad de pacientes en toda Europa y que ahora intenta responder a la pregunta cuál de los tratamientos que utilizamos es el más eficaz. Estamos en una situación que aunque tengamos tratamientos podemos utilizar y estamos confiantes de que son útiles, y ellos no son los tratamientos que nos gustaría tener porque no van a transformar de forma radical o no van a ser una curación de la enfermedad. Una de las cosas es intentar entender el proceso de la enfermedad en la esclerodermia para intentar atacar los problemas que están surgiendo en la enfermedad de una forma más precisa. Yo les mostré cómo el sistema inmunitario, los vasos sanguíneos, los tejidos conjuntivos, etcétera, pueden interaccionar a lo largo de la enfermedad, pero lo que nosotros estamos intentando entender en nuestra investigación científica es cuáles son las vías que están haciendo daño a las células que están involucradas en todo esto, y eso nos permite utilizar la biología moderna para desarrollar formas mucho más adecuadas de atacar la esclerodermia. Y esta diapositiva es un poco confuso porque nos permite tener alguna confianza para el futuro. Aquí nos muestra todos los tratamientos que están siendo puestos a prueba y pensados para el tratamiento de la esclerodermia. Lo que a mí me gustaría destacar es que, al contrario de algunos fármacos que utilizamos en el momento, que tiene un radio de acción muy amplio, aquí tenemos terapéuticas que pueden atacar aspectos específicos de la enfermedad, los vasos sanguíneos, inflamación, fibrosis, que es la parte más complicada de la esclerodermia. Y aquí, entonces, en este cuadro tengo aquí varios colores. A propósito, en rojo tenemos fármacos que ya están licenciados y a la disposición para pacientes con complicaciones de esclerodermia, como hipertensión pulmonar, que está en azul. Es un conjunto entonces de fármacos que están sometidos a ensayos clínicos y que estamos verificando si son eficaces en la esclerodermia o no. Hay algunos que tienen patente, y otros que son experimentales y que intentan bloquear nuevas vías. Es importante que tenemos muchos ensayos clínicos o pruebas clínicas en curso en este momento y van a probar si este fármaco son un avance significativo con relación a la terapéutica habitual. Está siendo hecho un reclutamiento para un fármaco que es utilizado en la hipertensión pulmonar, que esperamos que tenga también efectos en los problemas dérmicos. Hay pruebas o ensayos que intentan analizar el sistema inmunitario. Hay fármacos que son muy interesantes para los pacientes con esclerodermia. Hay grandes estudios que están en curso actualmente. El ITES-3CT es un fármaco muy interesante
y es un fármaco antifibrótico que está en la fase de tratamiento activo. Y como pueden ver, existe una gran variedad de estudios en curso. Y si volvemos a estas 6 cuestiones, es claro que yo ya no he dado respuesta a todas estas preguntas, pero podemos entender en algunos pacientes lo que causa la esclerodermia, cómo es que la enfermedad progresa y se desarrolla. Estamos mejorando en la previsión del futuro de nuestros pacientes a través de análisis de sangre, intentar entender lo que está ocurriendo fuera y hacer entonces una sistematización de lo que ocurre con los pacientes. El tratamiento para las enfermedades dérmicas no es perfecto, pero tenemos confianza ahora, y también más importante que eso es que estamos en una era que estamos desarrollando nuevos y mejores tratamientos, y por suerte vamos a saber ahora cómo identificar un tratamiento eficaz cuando él aparezca, y esto es un gran reto en el caso de una enfermedad tan complicada como esta. Y con relación a los éxitos y a los fracasos recientes, yo quería acabar mi presentación con un análisis muy rápido. Este es el diapositivo, bueno, que nos va a dar confianza de que es una enfermedad devastadora, pero es una enfermedad sobre la que podemos tener impacto, porque sabemos que podemos tener tratamientos que ayudan en las crisis renales, sabemos ayudar a algunos de los síntomas isoflásicos y gastrointestinales. Tenemos el tratamiento del Raynaud, tratar la hipertensión arterial y pulmonar. También tenemos limitaciones dérmicas. Bueno, sabemos que todos estos tratamientos mejoraron los resultados para los pacientes, pero aquí es el diapositivo malo. Tenemos aquí una que conseguimos cumplir, que son más importantes para una asistencia de médicos y no de pacientes. Tenemos tratamientos para las úlceras digitales, pero no conseguimos tratarlos de una forma tan eficaz como pretendíamos. Todavía no tenemos buenos tratamientos para las complicaciones cardíacas y también para muchos aspectos de las enfermedades intestinales. La calcinosis es algo que no le damos mucha atención, pero es importante para los pacientes porque produce limitaciones físicas, y el impacto de la enfermedad al nivel psicológico, emocional, y el impacto en el funcionamiento sexual. Hay mucho trabajo aún que hacer, y aun cuando atacamos la mortalidad, las causas de muerte en la esclerodermia, también necesitamos de plantear el problema de vivir con la enfermedad. Voy a acabar por aquí. Quería agradecer a a todos los pacientes. Pienso que algunos están aquí, que colaboraron en Rare Free, y también el equipo de la esclerodermia. Quería agradecer necesitamos también hacer la investigación, por eso los investigadores son esenciales. En Reino Unido estamos en un momento muy importante porque hay organizaciones de pacientes muy activas que se reunieron y se van a fundir formalmente, y muy pronto vamos a tener una organización combinada activa, la SRUK, que va a ser un paso muy importante para nosotros en Reino Unido. Tenemos una buena red de médicos que nos ayuda y mucha colaboración internacional. Voy a acabar por aquí. Estoy a la disposición de responder a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Okay. So, do you want to take questions later, or okay, yes, of course. So in which case we'll move on to the next section. En este caso, bueno, parece que vamos a pasar al próximo ponente. So we will seamlessly move to the main session of this. Vamos a pasar entonces a la sesión principal de la mañana, sobre el título "Lo que va a ayudar a mis problemas digestivos". De hecho, se trata de un tema con muchos retos con relación a esta enfermedad, y tenemos algunos ponentes que son profesionales y otros que son pacientes. El primero es el profesor John Clark, que es el autor, o sea, y que también trabaja en el Centro de Motilidad de la Universidad Johns Hopkins. Es un gran centro donde se hacen muchos estudios, y él tiene una experiencia muy amplia con relación al tracto gastrointestinal. Gracias.
Gracias. Me gustaría empezar por agradecer a la invitación que me han dirigido para estar aquí. Es un gran honor. Ahora, durante 25 minutos, voy a hablar de las cuestiones que están relacionadas con el sistema gastrointestinal. Es el principal sistema, el órgano más grande después de la piel. Y en términos de la esclerodermia, un 90% de los pacientes, de hecho, tienen algunos problemas, sobre todo a nivel del esófago. Si analizamos los estudios y las pruebas clínicas, vemos que un 94% de los enfermos tienen cambios importantes a nivel del sistema gastrointestinal. Y es muy importante saber que a lo largo de todo este sistema hay cambios, que sea a nivel del esófago, como del estómago, el intestino delgado, hasta la zona de los esfínter. Analizando las cuestiones patológicas, no es claro lo que está ocurriendo en este momento. Aún no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Tenemos algunos estudios que demuestran que existe alguna atrofia a nivel de las zonas musculares y el sistema deja de tener capacidad de contraerse y por esa razón ya no funciona como debería. Hay otros estudios que nos explican que hay un espesor en estos órganos, en algunas zonas por lo menos, y hay pacientes que pueden tener también alguna atrofia. Pero esto es diferente de paciente a paciente. Hay cambios grandes. La parte muscular está involucrada, pero también otras partes de nuestro organismo. Hablamos ahora de los síntomas. Hay mejoras a nivel del estilo de vida que pueden ser introducidos por los pacientes en conjunto con algunas terapéuticas. Nosotros vemos que existen algunas terapéuticas que están ahora disponibles. Hay cuestiones principales y muy importantes. Tenemos la cuestión de la disfagia a nivel de la boca, que no deja que los pacientes abran la boca tanto como les gustaría. Existe también una reducción en nivel de la producción de saliva, que puede originar problemas, sobre todo en la primera fase de la digestión, cuando la comida baja desde la boca y entra en el sistema digestivo. Esto ocurre en un 20% de los pacientes, pero hay estudios que sugieren un porcentaje aún más grande. Ahora la cuestión del esófago. Verificamos que existe una reducción a nivel de los movimientos peristálticos y no es suficiente para ayudar a que los alimentos pasen a lo largo de todo el sistema digestivo. Entonces hay que una debilidad a nivel de esa función esofágica. Existe también la cuestión del reflujo en un 90% de los pacientes. O sea, esto nos enseña un abanico bastante amplio respecto a la gravedad de la enfermedad, pero funciona también cuando uno va a engullir y a deglutir. Por otra parte, y si analizamos todas las consecuencias, cuando verificamos los síntomas, tenemos siempre que intentar minimizar las complicaciones que pueden surgir. Hay un miedo grande que siempre tenemos respecto a estos pacientes, que es la involucración pulmonar y la disfunción a nivel del esófago. Y esto no está directamente relacionada con la cuestión pulmonar. Y por esa razón no sabemos bien si el reflujo induce a una inflamación pulmonaria o si son dos factores, dos eventos absolutamente separados. Pero lo que ocurre es que muy a menudo, cuando el esófago está involucrado, tenemos también problemas a nivel pulmonar. Tenemos también la posibilidad del cáncer del esófago o del cáncer de Perots, como se llaman.
hemos verificado ya que tenemos casos diferentes en varios pacientes diferentes. El Barrett's origina un cáncer más o menos avanzado y más o menos peligroso, pero la incidencia y la prevalencia sigue siendo baja. He visto ya pacientes con la enfermedad de Barrett's, pero jamás uno que origine directamente un cáncer en el esófago. O sea, tenemos datos que nos animan, pese a que sea una posibilidad que exista, esa de la creación del cáncer. La cuestión ahora del reflujo se puede solucionar fácilmente a través de algunos medicamentos que pueden ayudar a los síntomas. Un 12% de los pacientes tienen este tipo de enfermedad, pero con una respuesta muy rápida cuando tenemos los medicamentos correctos. En términos de los cambios del nivel o del tipo de vida que puede ayudar a los pacientes, tenemos aquí un listado muy amplio, pero hay dos aspectos que para mí son los más importantes. Por una parte, tenemos que mejorar algunas funciones de nuestro organismo. Y esto lo hacemos a través del control de lo que comemos. Tenemos también que hacer un ajuste según la gravedad. ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, podemos levantar un poco la parte de arriba de la cama. Esto nos va a ayudar a la digestión. En términos de medidas que estén relacionadas con la comida, yo no recomiendo que todo lo que está en la lista no se tome, porque eso no es práctico si lo hacemos. Pero hay algunos alimentos que podemos evitar tomar. Si cada enfermo hace una experiencia de reducir la toma de algunos de esos alimentos, puede ver si mejora su condición a través de ese control alimentar individual. Bueno, enseguida tenemos que tener en cuenta la terapéutica. ¿Cuáles son los medicamentos que están disponibles? El primer que aquí registrado son los antiácidos. Los antiácidos son medicamentos que actúan rápidamente, pasado unos segundos, no son caros y controlan los ácidos que se producen. Y por esa razón tiene un efecto bastante rápido, pero tiene una duración limitada también. Tenemos enseguida los bloqueadores de la histamina 2, que funcionan en 20 minutos y después a lo largo de 4 a 6 horas. Y estos son mucho más eficaces que los primeros, que los antiácidos. Pero hay aquí problemas de tolerancia, porque si se toma 3 o 4 veces al día, al final de la semana ya habrá un costumbre de tomar ese medicamento y entonces ya no funciona tan bien. Pero si lo toman únicamente 2 o 3 veces a la semana, sí que pueden tener buenos resultados. Los PPI son medicamentos muy eficaces, que son inhibidores de la bomba de protones, pero son caros. El efecto puede ser positivo, pero hay alguna preocupación también a nivel de la posibilidad de aumentar la tasa de infección, y así como a nivel de una utilización muy larga que puede tener efectos sobre la memoria. Entonces tenemos que tener en cuenta el coste-beneficio, cuál es la relación que existe para poder tomar estos medicamentos que pueden ser muy caros. Pese a todo, aún no tenemos estudios que nos permitan sacar conclusiones, o estos estudios aún no son conclusivos sobre la causalidad de todos estos aspectos. Pero avanzamos respecto al conocimiento sobre estos aspectos. Bueno,
Y aparte estos dos aspectos de que he hablado ya, nosotros podemos tener otros medicamentos que son de segunda línea. El buspirón tiene buenos resultados, es un antidepresivo que funciona a nivel de los inhibidores de la serotonina y reduce el reflujo en la gran mayoría de los pacientes. Tiene algunas contraindicaciones porque parece que aumenta la presión sobre los esfínteres y tenemos estudios relacionados ya con la esclerodermia que podrán enseñarnos buenos resultados en el futuro. El baclofeno es otro medicamento que parece también aumentar la presión exofágica y por eso tenemos que tener en cuenta este aspecto. Bueno, si seguimos teniendo síntomas, pese a todas estas medidas de precaución, podemos intentar hacer algunas pruebas diagnósticas para ver si está involucrado el esófago. Esas pruebas se pueden hacer a través de métodos distintos y es importante intentar cuantificar el reflujo. Son estudios como este. Esta foto la he yo sacado. Soy yo mismo haciendo uno de estos estudios. No son muy agradables, hay que decirlo, pero de hecho nos permite a través de la manometría esofágica hacer la recogida de datos importantes sobre nuestro esófago. Y así nosotros podemos ver qué está pasando respecto a la presión que existe sobre el esófago. Esta prueba nos permite hacer la medición del reflujo. Analizamos cuál es la dimensión real del problema, incluso el nivel de pH de los ácidos que están en reflujo. Y esto nos permite hacer una adaptación de las terapéuticas según las necesidades específicas del paciente. La involucración gástrica no es tan común como a nivel del esófago y se dice que existe una probabilidad que es menor que un 50%, pero pese a todo, aún no tenemos estudios que nos permitan saber exactamente cuál es el estadio. Pero lo que ocurre es que el estómago tarda más tiempo en vaciarse y va a perjudicar a toda la digestión. Respecto a los cambios del estilo de vida, empezamos a decir a los pacientes que deben hacer pequeñas comidas, pero a menudo. O sea, pequeñas cantidades con productos de bajo contenido de grasa, porque de hecho la grasa parece hacer con que el vaciar del estómago tarde más. O sea, este es un consejo que damos a los pacientes. Un otro aspecto tiene que ver con los alimentos con bajo teor de proteína, que parece que ayuda a algunos pacientes. Ahora, respecto a los medicamentos que utilizamos, tenemos aquí una lista bastante amplia, pero estos son los principales. Quería decirles que tenemos buenas terapéuticas a nivel del esófago, pero a nivel gástrico, no todos medicamentos funcionan de la mejor manera. Aún no hemos obtenido este mejor resultado. El único medicamento que ya está aprobado por la FDA es el Regulan. Todos los demás aún no han sido aprobados por el FDA para este tratamiento. Pero estos medicamentos pueden estar asociados, por ejemplo, a un temblor, que es un efecto secundario muy indeseable. Eritromicina, como ustedes lo saben, es muy utilizado en Estados Unidos, pero hay muchos estudios que nos dicen que
puede estar asociado a problemas cardíacos, sobre todo a nivel de domperidona, un medicamento muy conocido y muy utilizado. Nosotros no sabemos si existe aquí un efecto de causalidad. Tenemos que seguir estudiando. Bueno, y si, pese a toda la terapéutica, los síntomas siguen a existir, necesitamos hacer una endoscopia y una cintigrafía gástrica para hacer un estudio de lo que está ocurriendo. Son diagnósticos que aún son muy caros, pero tenemos que seguir haciéndolos. En 2007 en Estados Unidos y en 2009 en Europa ha sido aprobado este sistema, el sistema de la píldora inteligente, que nos permite hacer este tipo de estudio haciendo un análisis de la motilidad a lo largo del intestino. O sea, cuando deglutimos una cápsula con una cámara integrada, podemos ver qué pasa dentro de todo el sistema intestinal. Pero en Europa desde hace ya décadas que utilizamos la espirometría, que nos permite analizar el flujo respiratorio, pero en Estados Unidos no es tan común como en Europa hacer este tipo de estudio. En términos del intestino delgado, lo que ocurre es que en un 50% de los pacientes ocurre esto con los mecanismos idénticos a lo que vimos en el esófago y en el estómago. En términos de este intestino delgado, tenemos algunas zonas que pueden estar más afectadas. ¿Y qué vemos? Es que vemos que hay una producción excesiva de gas y problemas a nivel del crecimiento de las bacterias en el intestino delgado. En general, podemos decir que en esa situación en que está involucrado el intestino delgado, no existe la debida contracción del intestino delgado. Y por esa razón, estas bacterias tienen mejores condiciones para seguir existiendo y reproducirse más rápidamente. Pero existe también una reducción de la absorción de los alimentos que son digeridos debido a estas bacterias, y por eso originan una diarrea más o menos grave, así como la pseudoobstrucción del intestino. Claro que, una vez más, lo que hay que hacer es cambiar el estilo de vida, intentar evitar el consumo de alimentos que van a provocar los gases o una mala absorción. Son estos que ahí tenemos, sobre todo con lactosa, fructosa, trigo, cebollas, etc. Pero hay que tener cuidado también con la ingestión de fibra, porque la fibra puede originar más gas y hay que minimizar el consumo de azúcar y alimentos con mucha fructosis debido al problema ese de las bacterias que ahí encuentran mejor condiciones para reproducirse. En términos de medicación, tenemos un tratamiento con antibióticos y el aumento de motilidad. Vamos a imaginar, tenemos un río que tiene que avanzar más rápidamente. Es eso que queremos que ocurra a nivel de nuestros intestinos, que exista un flujo corriente de las sustancias que hay que salir del organismo y ser excretadas. Aún no tenemos mucho respecto a los medicamentos para aumentar la movilidad, pero utilizamos el Regulan y el Peridona. En mi práctica clínica intentamos ver cuál es la seguridad respecto a los medicamentos, y estos 5 que aquí tenemos a nivel de antibióticos parecen funcionar bastante bien, pero claro, todo depende del tipo de bacteria que existe en los pacientes. Ella ha hablado a nivel de la involucración gástrica y la reacción que tiene respecto a estos medicamentos. Pero aquí tenemos algo diferente que funciona sobre todo a nivel del intestino delgado. Hablo del octreotide,
que funciona sobre todo a nivel de las contracciones del intestino delgado. Y típicamente es utilizado a través de una inyección por la noche antes de dormirse, y eso permite aumentar las contracciones del intestino delgado. Es una sustancia que es inyectada, lo que es un poco molesto para los pacientes, pero tiene el ventaja de no sobrecargar el sistema digestivo a través de una píldora. Tenemos también algunos problemas a nivel digestivo en algunos pacientes, y estos están relacionados no únicamente con la parte final del intestino delgado, sino que involucran también todo el sistema digestivo. Y es muy importante hacer pruebas diagnósticas para que se pueda entender a qué nivel existe la involucración también a nivel del intestino delgado. Ahora hablamos de las hemorragias. Estas pueden ocurrir en varias zonas diferentes. Aquí tenemos el estómago de sandía, porque tiene este aspecto con estas líneas rojas que están dentro del estómago. Son vasos sanguíneos que han sufrido daños. En términos de terapia, lo que es importante es hacer un suplemento de hierro, y en un 95% de los casos los pacientes han mejorado. El objetivo principal tiene que ver con la recuperación de estos vasos sanguíneos, pero muy a menudo necesitamos 2 o 3 sesiones de terapia para poder solucionar el problema. A nivel del colon, muchos de los pacientes se quejan de los dos extremos, o sea, por una parte se quejan de una obstipación, pero por otra parte se quejan también de la diarrea. Pero los pacientes se quejan de estos tipos de problemas y también la incontinencia fecal. La obstipación está relacionada con estos, el estreñimiento está relacionado con este problema, que es algo muy difícil de tratar a nivel de la esclerodermia. Y hay que tener cuidado para no peorar. Y el primer paso es introducir cambios a nivel de los alimentos que vamos a tomar para mejorar el proceso digestivo. Aquí tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar cuando tratamos el estreñimiento con la reducción del contenido de fibra en los alimentos que nos ingerimos, la utilización de un laxante osmótico que permite un mejor flujo, y hay otros medicamentos que yo he utilizado para el tratamiento de estos problemas. La incontinencia fecal es una cuestión también muy importante para los pacientes, y hay algunos cambios en el estilo de vida que puede que ayude, pero es importante tener una terapéutica médica que ayude a toda la salud del sistema digestivo. Y tuvimos excelentes resultados utilizando una fisioterapia adecuada que llamamos el biofeedback. Y merece la pena analizar estas posibilidades. Tenemos varias pruebas diagnósticas que nos permiten analizar estas cuestiones y ver cómo es que podemos mejorar el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. O sea, para resumir, las cuestiones clave que me gustaría que ustedes se acordaran es que la esclerodermia afecta el sistema digestivo en la gran mayoría de los casos. El tratamiento tiene que centrarse en minimizar el reflujo, reducir las complicaciones, mejorar la motilidad, evitar el crecimiento exagerado de las bacterias para evitar infecciones y optimizar la parte de la nutrición. Por otra parte, tenemos también la cuestión de la fisioterapia, que puede ayudar en muchas situaciones, pero aún hay mucho trabajo
a desarrollar. De todas maneras, en este momento hemos logrado ya tener mejores estudios respecto a nuestros pacientes, verificar las cuestiones patológicas, etc. Pero aún tenemos muchos hechos contradictorios y tenemos que probar y intentar seguir. No es suficiente con tratar los síntomas, es mejor intentar trabajar a nivel de la prevención. Y termino agradeciendo a mis compañeros en el Centro de Esclerodermia de la Universidad de Hopkins que trabajan conmigo. Muchísimas gracias. Thank you very much. So I'll ask John to... Gracias. Pido a John para que venga aquí. Vamos a tener una sesión de preguntas al final. Pienso que las preguntas pueden ser respondidas por todos y acaban por ser generales. Por eso, el segundo ponente de esta sesión es una experta de aquí, es Alexandra Cardoso, que es profesora de nutrición y enfermedades reumáticas en el Instituto de Ciencias de la Salud aquí en Lisboa. Y es experta en nutrición, enfermedades crónicas y esclerosis sistémicas. Yo estoy ansiosa por escuchar lo que ella tiene que decir. Buenos días a todos. Me gustaría agradecer a FESCA en nombre y a la doctora Ann también por la invitación que me han hecho para estar aquí hoy. Es con mucho gusto que estoy aquí. La esclerosis sistémica es una enfermedad de los tejidos conjuntivos que puede afectar varios órganos como la piel, pulmones, corazón y el tracto intestinal. El tracto gastrointestinal, los síntomas son muy comunes y pueden afectar hasta un 30% de los pacientes. Y las manifestaciones gastrointestinales pueden influenciar el estado de nutrición de los pacientes y especialmente su calidad de vida. Y esto es el resultado de la fibrosis, características de la esclerosis sistémica, y puede perjudicar la motilidad, la absorción de nutrientes, etcétera. Y estar involucrado puede variar desde una enfermedad sin síntomas hasta con una enfermedad con síntomas significativos. Hay varias complicaciones que pueden aparecer y que se refieren a la nutrición, por ejemplo, la mala absorción, la pérdida de peso y en algunos casos la malnutrición severa. Y estos pacientes tienen un riesgos altos de malnutrición y hay un gran riesgo de mortalidad. Por eso es que la evaluación de nutrición es obligatoria para todos los pacientes de esclerosis sistémica. Hay varias causas en que está comprometida la nutrición. Hay muchos factores que pueden aportar para el desarrollo del declinio de nutrición. Por ejemplo, las perturbaciones de humor. Los pacientes pueden sufrir de depresión hasta un 69% de los casos y de ansiedad. Y estas perturbaciones del humor pueden hacer cambios o alterar el apetito. Y tenemos entonces cosas claves como preparación de comidas, etcétera. Debido también hay manifestaciones cutáneas o viscerales y son posibles cuando hay la enfermedad, mialgia, hay una incapacidad global que puede tener un impacto negativo en el desempeño de actividades diarias como la preparación de las comidas, etcétera. Hay otros factores que pueden afectar el estado de nutrición, como las manifestaciones gastrointestinales que pueden llevar a una ingesta inadecuada y a la mala absorción de los nutrientes en todo el sistema, llevando, por ejemplo, a una mala nutrición del paciente. Hay complicaciones cardiovasculares, pulmonares, anorexia, también problemas intestinales asociados también a esta mala nutrición. Los sistemas gastrointestinales pueden perjudicar
las manifestaciones de la esclerosis sistémicas pueden perjudicar el funcionamiento de muchas partes del tracto gastrointestinal. Por eso hay variantes de acuerdo con la enfermedad y de caso a caso. Hay varios síntomas: dolor, náuseas, dificultades en disfagia, dolor epigástrico, vómitos, flautulencia, diarrea, estreñimiento y en algunos casos pérdida de peso significativa. La intervención nutricional deberá incluir, por un lado, un consejo en la dieta relativamente a los síntomas que puede existir y también con relación a las comorbilidades que pueden estar presentes en el paciente. La intervención nutricional también puede ser hecha a través de un apoyo artificial, o los principales problemas clínicos son la atrofia muscular gastrointestinal, la fibrosis de la pared del intestino y las manifestaciones digestivas más comunes son las disfagia y el flujo. Con relación a las disfagia, puede ser, hay una disminución de la producción de la saliva que lleva a una incapacidad de lubricar el bolo alimentario y también puede llevar a una enfermedad periodontal, aumentando la dificultad de masticar. Y cuando la disfagia ataca el esófago, hay dificultad en tragar debido a una perturbación motora sensitiva y ocurre en los 2/3 inferiores del esófago, llevando a una pérdida profunda de acción peristáltica. Por eso los alimentos tienen dificultad en recorrer el esófago. También puede ocurrir otras enfermedades, fístulas, esófago de Barrett, bueno, que se puede transformar en una neoplasia. Ahí las cuestiones de las intervenciones en la dieta. Bueno, los pacientes tienen que comer, masticar lentamente pequeñas cantidades de comida y frecuentemente, o sea, a lo largo del día, de forma frecuente. También deben beber muchos líquidos para ayudar a masticar y a tragar. Los pacientes deben utilizar o hacer la ingesta de comidas blandas, suaves, que sean tragadas de una forma más fácil, que se puedan tragar de una forma más fácil. Podemos utilizar algunos alimentos como leche, yogurts, pudín, mousse, para ayudar a tener una textura diferente. En el caso de algunos alimentos podemos utilizarlos así. Los alimentos secos o pegajosos deben ser evitados porque pueden pegarse en las paredes del esófago. En el caso del reflujo gastroesofágico hay una regurgitación del contenido gástrico debido a la pérdida de la presión del esófago y los pacientes tienen que consumir muchos líquidos, pequeñas comidas de forma frecuente y deben hacer una confección de la comida de una forma muy sencilla, deben prepararlos de forma sencilla. Alimentos a la plancha, cocidos, deben evitar grasas en los alimentos. Hay unos alimentos que deben ser evitados, llamamos los alimentos agresivos para el tracto gastrointestinal, como el alcohol, café, chocolate. Eso depende mucho de los pacientes y de lo que consiguen tolerar en el organismo. En el caso de la estenosis, cuando hay dificultad en tragar, con dolor, cuando se come y una posible regurgitación de alimentos de la ingesta. En este caso, recomendamos licuar los alimentos o utilizar alimentos preparados que están a la venta y como en algunos casos la nutrición evatérica. Y estos pacientes con esta parte del esófago deben evitar estos alimentos pegajosos y preferir alimentos más blandos. En el caso de la gastroparesis,
puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de alimentos sólidos o líquidos sin cualquier obstrucción mecánica. ¿Qué podemos hacer en este caso? Debemos recomendar masticar de forma correcta, lentamente, fraccionada a lo largo del día, con poca cantidad de alimentos, con consistencia blanda o líquida, y gestión de líquidos durante las comidas y a lo largo del día para hidratar con la ingesta de líquidos, hidratar el sistema gastrointestinal y también caminar después de las comidas. También limitar grasas, fibras, limitar el consumo. Por eso, al nivel del intestino delgado, gruesa, la dismotilidad involucra la inmovilización del contenido intraluminal y puede promover el crecimiento de bacterias en el intestino, llevando como consecuencia a diarrea. Y cuando hay una mala absorción de los nutrientes o pseudos obstrucciones como el estreñimiento, puede llevar a casos graves de mala nutrición. Si los pacientes tienen una pérdida de respuesta a los antibióticos, debemos entonces ponderar la nutrición artificial. Cuando hay estreñimiento, la primera tratamiento es la utilización de laxantes, fibras solubles. Debe evitarse hidratos de carbono no absorbibles como el sorbitol o lactulosis porque provoca el hinchazo del abdomen. La primera planteamiento es una dieta de bajo tenor de fibra. Por eso la restricción de hidratos de carbono en la dieta puede disminuir la fermentación intestinal y puede llevar a una mejora de los síntomas. Cuando hay intolerancia a la lactosis, esta cuestión debe ser limitada, la ingesta de lacticinios. Por eso el equipo multidisciplinar son prioridades para los pacientes de esclerosis. El rastreo, o sea, la trazabilidad es importante y la intervención y la nutrición es urgente. ¿Qué podemos esperar para el futuro de la nutrición para los pacientes con esclerosis sistémicas? Hay una evidencia de los probióticos, el uso para el tratamiento de las complicaciones gastrointestinales, la terapia antioxidante también puede ser utilizada para ablandar la progresión de la enfermedad y utilizar algunos tratamientos. Necesitamos más estudios. La investigación de la sensibilidad al gluten y el diagnóstico de la enfermedad celíaca es esencial para conseguir una respuesta ideal al tratamiento, principalmente a los pacientes que tienen una mala calidad de vida. La evaluación del estado nutricional de todos los pacientes promueve un diagnóstico precoz de la mala nutrición. La nutrición, la terapéutica de la nutrición médica también puede mejorar los síntomas y la medición de la vitamina B es importante porque varios estudios detectaron disminución de la vitamina B en estos nutrientes. También son cosas que todavía están en estudio y era esto que yo quería decir. Thank you very much. Gracias. Entonces, enseguida paso la palabra a Ana. Gracias por esta ponencia con tanta información. ¿Me oyen bien? Muchas gracias por su ponencia. Me gustaría decirles que estamos a hacer la grabación de toda esta conferencia. O sea, ustedes van a poder tener acceso después a la grabación que va a estar disponibilizada en la website de FESCA. Me gustaría introducir a una paciente que se llama Anna Weig, que es un reciente miembro de FESCA, viene desde Hungría. Y en todas las sesiones nosotros nos gustaría presentar la experiencia de los pacientes. La bienvenida a Anna Weig. Muchas gracias por la invitación. Es una emoción poder hablar sobre este tema. Y me gustaría hablarles sobre cómo aprender a
tratar estos problemas con los intestinos, que es un problema con el cual yo estoy involucrada. Lo que origina los problemas digestivos, según mi experiencia, es diferente según las personas. Después de algunas experiencias, yo entendí cuáles son los efectos de las costumbres alimentarias en mi situación y entendí también cuáles son los medicamentos que puedo tomar y cuáles son los que originan efectos secundarios. ¿Cuál es el origen de mis quejas? El gluten y los alimentos que tienen demasiada grasa. Y me enteré que estaba tomando también porciones muy grandes. Y estoy de acuerdo con lo que dijo la profesora. Los alimentos ácidos como la salsa de tomate y zumos de citrinos pueden originar problemas de digestión. Entonces, ¿cómo nos podemos alimentar? Debemos sentarnos para desayunar, para la comida, para la cena, pero debemos hacer pequeñas comidas a lo largo del día, pequeñas meriendas con pequeñas cantidades. Eso sí que puede ayudar. En general, los alimentos que tienen grasa disminuyen el proceso digestivo. Lo hacen ser más lento, pero como la grasa también es importante para nuestra alimentación, no puedo ignorar totalmente la grasa. Entonces he reducido la cantidad de grasa. Incluí probióticos en mi dieta y empiezo el día con un yogurt hecho en casa, casero. Es importante hacer la hidratación, pero tenemos que tener cuidado con lo que bebemos. El agua y el líquido son esenciales para una buena salud y para que los intestinos funcionen de una manera normal. Según mi experiencia, está bien disminuir la toma de café y también de bebidas con gas. Y también disminuir la toma de alcohol. Pero hay noches donde esto no se puede evitar. Yo tengo algunas ideas prácticas respecto a la higiene. Yo siempre me lavo las manos y hago una esterilización porque no tengo un sistema inmunitario suficientemente fuerte para tratar todas las bacterias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una diarrea que me origina dolores, utilizo esos toallites humedecidos sin alcohol y a lo mejor me pongo una crema después. Y mis bragas son de algodón y eso es siempre excelente. Vale, ahora nos preparamos para las emergencias digestivas. Aunque yo haga una excelente planificación, a veces surgen accidentes. Después de malas experiencias que tuve, siempre llevo conmigo una pequeña bolsa con algunos productos, por ejemplo, algunos medicamentos, de acción rápida y toalletes de viaje. Y a veces por esto mi maleta es muy pesada a veces. Pero vale, esto puedo considerarlo como una forma de deporte. El estrés es muy negativo, o sea, tenemos que gestionar el estrés. Pero según mi experiencia, no podemos evitar todo el tipo de estrés. Todos debemos buscar una manera de gestionar el estrés. Yo siempre intento buscar nuevas actividades que me permitan gestionar el estrés, como el yoga, meditación,
algo nuevo que yo pueda hacer. De nuevo, por ejemplo, para mí una clase de inglés es una buena terapia, porque mi profesor de inglés, él es también un terapeuta. Ustedes no están solos, pero ustedes tienen que hacer que vuestra voz sea oída. No podemos camuflar a nuestros problemas digestivos, no podemos esconderlos. Y tenemos que compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con los que nos cuidan a nivel de salud. Tenemos que ayudarles a entender cuándo los problemas digestivos nos afectan y qué tipo de problemas. Yo soy socia de mi médico, porque doy a mi médico todos los detalles, retroalimentación, le hago preguntas sobre mi enfermedad, sobre el programa de tratamiento. Si el medicamento que yo estoy tomando no funciona, pues yo intento dar al médico la retroalimentación. Deporte y más deporte. El ejercicio regular ayuda a que los alimentos se movimenten a través del sistema digestivo. Les sugiero que busquen una modalidad deportiva que les guste. En mi caso, yo hago equitación y también hago esa gimnasia que se llama pilates. En la foto ustedes pueden ver el caballo que a mí me gusta más, es este del medio. Tengo mucha suerte yo, porque tengo una amiga que es profesora de pilates y ella me ayuda muchísimo a hacer este deporte. El deporte es muy importante para que tengamos un peso saludable y también es bueno para la digestión. Estamos a oír lo que nos dice nuestro cuerpo. Es que nuestro cuerpo nos envía permanentemente mensajes. No es buena idea utilizar dogmas respecto a las dietas o las tendencias alimentarias. Tenemos que reconocer y entender a nuestro cuerpo y a los alimentos. Nuestro cuerpo intenta enviarnos mensajes y intenta comunicar con nosotros. Y por eso nosotros tenemos que oír a nuestro cuerpo. Y podemos utilizar algunas ideas de todo esto que les he dicho para reequilibrar vuestra salud digestiva. Y a lo mejor esto podrá que tenga impacto en vuestra salud. Muchas gracias. Thank you very much, Anna. And now I'd like... Muchas gracias, Ana. Y ahora les presento Ilaria Galetti, otra paciente que viene desde Italia. Ella es miembro de GILS, una organización de enfermos, y ella va a hablar de su propia experiencia. Al final tendremos espacio para preguntas, sobre todo respecto a este primer panel. Gracias a todos. Me presento rápidamente. Tengo 43 años, soy de Milano y vivo al lado de este lago tan bonito. Comparto mi vida con mi marido y tengo un perro fenomenal que va conmigo a pasear, pero en realidad yo tengo una vida difícil. Pero tengo varios intereses y pasiones porque me parece que ellos hacen parte de la terapia que tenemos que adoptar como pacientes con esta enfermedad. Cuando yo tenía 23 años, se me ha diagnosticado la esclerodermia, la esclerosis sistémica, y se verificó que de hecho yo tenía un fenómeno de Raynaud y con base en ello se me hizo el diagnóstico. De inicio tenía una fibrosis pulmonar también y después surgieron úlceras en los pies, pero también en el codo, algo que no voy a olvidar jamás. Mis problemas del sistema digestivo se han presentado también con reflujo,
acidez, y he empezado a tomar varios medicamentos para mejorar la motilidad del intestino. Tuve otros problemas que surgieron más tarde, que ha sido la diarrea. De inicio he decidido no ir a un médico porque yo creía que sola podía gestionar estos problemas, porque todo dependía de lo que yo comía. Pero esto no era verdad. Podía pasar todo un día a tomarme, por ejemplo, patatas cocidas y el problema seguía al día siguiente. Entonces he decidido ir al médico y en conjunto con mi médica hemos hecho algunos exámenes que no son agradables, es verdad, pero me han permitido verificar que mis problemas a nivel del sistema digestivo estaban relacionados con la esclerodermia y hemos logrado tratar del crecimiento de las bacterias, como profesor Clark ya lo dijo hoy, y durante 3 semanas yo empecé a tratar también probióticos, aparte de los otros medicamentos. Pero tuve que dar atención a los efectos secundarios, porque podía tener diarrea cuando empezaba a tomar un medicamento nuevo, y ese problema empeoraba, tenía que identificar otro medicamento que podría también funcionar. O sea, hemos intentado a través de varias experiencias y hemos mejorado mi vida, que cada vez estaba peor y más difícil. He decidido contestar este cuestionario respiratorio de St. George, que es un cuestionario que imagino que muchos de ustedes conocen, y este nos permite verificar cuáles son los resultados. En este sistema de clasificación podemos utilizar mejor este cuestionario de St. George que el otro cuestionario que también se utiliza, que es el de la UCLA. Y yo vi también que a nivel clínico mis problemas cardíacos y pulmonares son más importantes, pero los problemas del intestino condicionan muchísimo más mi vida. Entonces he pensado en los dos, un en contra del otro. Son los dos difíciles de lidiar, pero ¿cuál era lo más importante para mí? ¿Ir despacio porque tenía problemas respiratorios o ir más rápido para llegar más rápido al váter? Sería más inteligente llegar más rápido, pero no puedo porque no puedo correr. Entonces estas son las dificultades de gestión de este tipo de problemas en los pacientes con esclerodermia. Otro problema tiene que ver con el entorno social a nivel de los problemas del intestino. Por ejemplo, si voy a la piscina, este es un tabú. Y si hablo de los problemas cardíacos, pulmonarios, del esófago, de las úlceras, eso no hay problema. Pero si yo hablo con mis amigos sobre la parte más baja de mis intestinos, ahí de hecho hay un problema difícil. Y eso me preocupaba. Entonces, he empezado a hablar con honestidad únicamente con mi médico respecto a estos problemas. Mi misión en la vida, yo creo que es viajar y estar de vacaciones. Me encanta utilizar todos estos transportes, pero hoy día me parece mejor utilizar mi coche porque puedo parar siempre que necesito y así tengo más independencia. Cuando estoy en casa, muy a menudo durante la noche me despierto debido a dolores y porque tengo durante la noche que evacuar varias veces. Y por la mañana estoy más débil, me gusta quedar en casa, en el sofá, con mis gatos y un excelente libro. Pero a menudo tengo que ir a trabajar. Y cuando nos despertamos con esta sensación de debilidad, no es porque seamos vagos, sino que durante la noche la esclerodermia no duerme, ¿verdad? Sigue funcionando y no deja que nuestro organismo pueda descansar. Así, añadiendo todas estas cuestiones, vamos a ver, el diagnóstico cuando era joven, las úlceras, el problema a nivel pulmonar, intestinal, tenía como resultado una depresión. O sea, llegó un momento en mi vida donde yo entré en una gran depresión. Pero siempre he dicho que merezco ser feliz, que quiero ser feliz. Y por eso he entendido que necesitaba
descubrir personas que me pudieran ayudar a llegar a esa felicidad. Y por esa razón empecé a hacer una psicoterapia. Mi psicoterapeuta sabía enseñarme a ser feliz. Y después de 6 años de psicoterapia, finalmente yo entendí que la esclerodermia ya no es un enemigo, sino una parte importante de mi vida. La esclerodermia tiene un rol muy específico en mi vida y no se me identifica debido a mi enfermedad. Yo soy Laria y tengo una enfermedad, pero no es la enfermedad que va a influenciar a mi vida. Y de hecho, esta enfermedad está en mí. Es importante para mí y tengo que tener en cuenta esta enfermedad que existe dentro de mi organismo, pero ella no es la que me va a vencer. Y así, trabajando conjuntamente con el psicoterapeuta, con los médicos, hemos buscado una terapéutica que en conjunto me ayuda. Hoy día no me molesta hablar con mis amigos sobre lo que ocurre conmigo. Ellos no me hacen preguntas, yo no tengo que contestar a preguntas difíciles y eso es algo normal en nuestra vida. Yo termino pudiendo vivir con este mal niño dentro de mí misma, que es la esclerodermia, pero mirando hacia el futuro. ¿Y qué es lo que veo en el futuro delante de mí? Es que antes que nada yo soy una persona muy positiva. Yo creo que si mi posición es una buena actitud, mi vida sigue la misma, pero tengo una perspectiva más positiva y puedo hacer cara a los problemas de la mejor manera. O sea, antes que nada yo tengo una fe en mí misma. También creo en la investigación, en el desarrollo, en los médicos, que son los míos. Y también confío en FESCA. La FESCA en los últimos 10 años ha llevado a los más altos niveles el conocimiento sobre la esclerodermia y eso me gusta muchísimo y agradezco. Hasta el fin de este mes, el 29 de febrero, justo, vamos a hacer un evento muy importante sobre esta enfermedad en el Día de las Enfermedades Raras. Pero la esclerodermia no es considerada una enfermedad rara en Italia. Y por eso no tenemos las mismas comparticipaciones médicas, que es lo que ocurre con otras enfermedades raras. Y es importante trabajar también a nivel de la ERN, la Red Europea de Referencia, donde trabajamos en colaboración con otros pacientes. Y tenemos que seguir analizando las cuestiones que están relacionadas con la esclerodermia y tenemos que ayudarnos unos a los otros porque juntos somos más fuertes. Gracias. Do you want to bring another chair forward or? Están pidiendo una silla para el local. Bueno, pienso que tenemos algunos minutos para preguntas para cualquier uno de los ponentes. Pienso que fue de hecho una sesión muy buena y conseguimos tener una perspectiva profesional y también el punto de vista de los pacientes. La primera pregunta. No tenemos sonido en las cabinas de traducción, por eso no podemos traducir. The question is, I think about... Bueno, la pregunta es sobre las terapias antifibróticas y en qué posición estamos en su desarrollo, especialmente en relación al en la lista de terapéuticas direccionadas existían varias que estaban en dirección hacia la fibrosis. Una era dirigida a una proteína que es la TGF-beta, que es un factor muy importante que provoca la fibrosis, pero también es una proteína muy importante para la reparación normal y el crecimiento normal de los tejidos. El reto es bloquear algo como la TGF-beta, que de una forma
beneficiosa tiene efectos secundarios y el proceso está siendo lento porque tiene que ser un proceso seguro. Ya fueron realizadas 2 pruebas que bloqueaban la TGF-beta con anticuerpos y el primer ensayo era un bloqueador muy ligero, o sea, no parecía ser eficaz, pero ahora tenemos uno más potente que parece ayudar a algunos pacientes. Son estudios que todavía están en una fase muy inicial. La fase siguiente será hacer más estudios y ver los beneficios y la seguridad. Pienso que es apenas uno de los varios planteamientos que prometen. Hubo un estudio que en 15 pacientes, 8 recibieron la dosis elevada y que tuvieron una puntuación muy buena. Y ese estudio que fue realizado en la Universidad de Boston fue publicado en una publicación muy importante. Y ya tenemos signos que pueden ayudar, pero hay signos de este estudio que podrá ser nocivo. Entonces esto es un planteamiento aún muy precoz y tiene que ser analizado con mucho cuidado. ¿Alguna pregunta más? 2 preguntas. Quería preguntar qué se sabe sobre los tratamientos biológicos. Sorry for English, it's very bad. Is possible answer in castellano? Is possible translate? ¿Será, por favor, posible hacer la pregunta? Contestar, la pregunta en castellano. Bueno, es muy complicado para mí hablar inglés. One of the questions is about Una de las preguntas es sobre los trasplantes y otra sobre los tratamientos biológicos. Tal vez podamos pedir al doctor Clark que nos hable sobre los trasplantes fecales, sobre los posibles tratamientos de la esclerodermia. Es una pregunta muy interesante. Bueno, en Reino Unido fue aprobada esa terapia y existen mejoras en cerca de un 90% de los casos. Actualmente están siendo realizadas pruebas en Estados Unidos que analizan el intestino que está inflamado, pero yo no sé de ningún estudio activo que analice ese tratamiento para la esclerodermia. Hay un mecanismo posible que está involucrado y yo pienso que estamos viendo que el microbioma está involucrado en muchas de las cuestiones del sistema digestivo. A veces hay crecimiento de más bacterias en el intestino, pero si estamos tratando con las bacterias y el bioma, la realización del trasplante fecal puede traer beneficios para algunas personas. Esto es prometedor, pero tal vez necesite ser sometido a pruebas, a ensayos, porque parte del retos que tenemos del punto de vista gastrointestinal es que solo podemos hacer cultivos de cerca de un 20% de las bacterias que existen y saber qué tipo de bacterias introducir y cuál es la proporción entre unas y otras se vuelve un poco complicado en este momento. Y si nos dan 10 años, piensa que ahí ya tendremos resultados. No sé si hay alguna pregunta más. So, I think there was a question about biological treatments. I'll just briefly answer that. Pienso que había una pregunta sobre tratamientos biológicos. Bueno, los tratamientos biológicos. Another question: if the issue is to change the intestinal flora. Si cambiamos, la otra cuestión es que si se cambia la flora intestinal, sí podemos tener
algunas medidas, como los pacientes que evitan el gluten en el caso de la enfermedad celíaca. Eso también es una cuestión importante. El gluten puede causar síntomas en 20% de las personas en general, pero solo encontramos la enfermedad celíaca en cerca de 0,8% de nuestra población. Pero 20% de las personas pueden quedar con más gases, flatulencia, con hinchazo abdominal y no sé, el hecho de tener esclerodermia implica que se tengan más problemas con el gluten. Lo que es verdad es que un 20% de todas las personas sufren la influencia del gluten. También hay quien piense que para algunas personas el gluten puede ser algo que es fermentado, que puede haber determinados tipos de bacterias que se desarrollan en ese ambiente, en ese entorno. Y en mi práctica, si hay alguien que, por ejemplo, sufra de gases, de extensión abdominal, hinchazo, podemos eliminar el gluten a ver si hay alguna influencia. Podríamos hacer eso. No sé, tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Solo tenemos tiempo para una o dos. Solo. Buenos días. Yo leí sobre un nuevo tratamiento para proteger el esófago con el ácido hialurónico. ¿Cuál es su experiencia con este tratamiento, si es que tiene alguna experiencia? Bueno, con relación al esófago o al anus. Sí, hay un fármaco que fue aprobado por la FDA que contiene esa sustancia. El concepto de ese medicamento es que él es inyectado en el esfínter y puede disminuir la incontinencia sin que sea necesariamente afectado las funciones digestivas superiores. Por lo que sé, no fue analizado específicamente para la esclerodermia, pero existieron 2 estudios que tuvieron buenos resultados sobre la incontinencia fecal. El más importante fue publicado en Lagarde y parece que cerca de un 40% y tener una duración de cerca de 6 meses. O sea, es un tratamiento seguro, bien tolerado, y el problema es que por lo menos en los Estados Unidos cuesta cerca de $3,000 por inyección. Y actualmente esto no es un importe que sea cubierto por los seguros. Es algo prometedor, pero tal vez necesite ser más barato para que pueda ser utilizado en todo el mundo. Los estudios que hicimos también hicieron este seguimiento, y al final de 6 meses los pacientes que recibieron este tratamiento necesitaron una segunda inyección algunos meses después. Entonces, hasta que los costes disminuyan, va a ser difícil que este fármaco sea cubierto en los Estados Unidos. Bueno, tenemos que acabar ahora. Fue una sesión excelente, pero piensa que todos necesitamos una pausa para café. Mañana voy a hacer una presentación sobre nuevas terapéuticas farmacológicas. Si tienen preguntas específicas para mí, con mucho gusto responderé a las preguntas mañana. Muchísimas gracias a todas.